Hola, hola amantes del amigurumi. Hoy vamos a hacer la tercera y última parte de Nikki la unicornio. Si no has comenzado a hacerla, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. En el video anterior habíamos quedado en la vuelta 51 e hicimos unas marcas en los puntos 38, 63 y 64 y 89. En la vuelta 52 comenzamos haciendo 4 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 28 puntos bajos y llegamos a la primera marca. Llegué hasta la primera marca y la quité para que no me molestara. Cuento 24 puntos que voy a dejar sin tejer y llegaríamos a los 2 puntitos que ya tenemos marcados. Por allí vamos a entrar de afuera hacia adentro y hacemos 2 puntos bajos. El primero, el segundo, donde tenemos el otro marcador o el otro hilito, los voy a retirar porque ya no los voy a necesitar. Contamos 24 puntos más y ahí llegamos a la siguiente marca. Esos puntos los vamos a dejar sin tejer. Y en el punto donde tenemos la marca, que sería el punto 25, vamos a ingresar de afuera hacia adentro para comenzar a tejer por allí. Hacemos un puntito bajo para unir con cuidado y que quede tenso para no dejar huequitos. Ese sería el primer punto de 23 puntos bajos que vamos a tejer hasta finalizar esta vuelta. De allí hasta acá que tenemos el marcador de inicio. Al finalizar esos puntos continuamos en la vuelta 53. Aquí hacemos 4 puntos bajos y 2 disminuciones seguidas. Esta sería la primera disminución. Y la segunda. Continuamos con 27 puntos bajos. $26 y 27. Ahora hacemos en la parte de abajo 2 disminuciones. Una disminución al lado derecho del tejido y otra disminución al lado izquierdo. Continuamos con 12 puntos bajos. Ahora vamos a subir con 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Contamos 14 puntos. Estos puntitos los vamos a dejar sin tejer. No importa que nos pasemos del marcador de inicio. Seguimos contando hasta que sean 14 puntos. Y en el número 15 vamos a ingresar de afuera hacia adentro. Jalamos bien y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Repetimos 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Vamos a contar 14 puntos del otro lado que vamos a dejar sin tejer
Entramos por el punto número 15, de afuera hacia adentro. Alamos bien el hilo para no dejar orificios y allí hacemos un punto bajo. Ese va a ser el primero de 12 puntos. Allá tenemos los dos orificios de las patas delanteras. Continuamos aquí, hacemos el segundo punto bajo y así seguimos hasta hacer 12. Ahora vamos a hacer dos disminuciones. Acá en la parte de atrás tenemos los dos agujeros de las patas traseras. Eso lo vamos a dejar sin tejer. Y en el extremo de la parte de abajo seguimos tejiendo la primera disminución que quedaría a la parte derecha del tejido. Y la segunda disminución nos quedaría ya como en la división de la parte izquierda de ese tejido. Seguimos con 11 puntos bajos. Al terminar los 11 puntos ya vienen las cadenas. Vamos a ir cerrando este orificio. Solamente ese agujerito porque ya vimos que los otros orificios son para las patas. Entonces vamos a intentar cerrar acá. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos tomando una de las hebritas de las cadenas. Este sería el primero, el segundo y el tercero de las cadenitas que hicimos al aire. Y vamos a hacer 2 puntitos con la base, 2 puntos bajos, el primero y el segundo. Hacemos lo mismo del otro lado. Agarramos una de las hebritas de la cadena y allí vamos a hacer 3 puntos bajos. 3 puntos bajos por encima de las cadenas. Acá ya estamos haciendo el último y continuamos con 11 puntos bajos. Del extremo de la parte de atrás vamos a hacer 2 disminuciones. Una disminución quedará en la parte derecha del tejido. Y la segunda disminución queda como en la parte izquierda de ese tejido. Allí se hace como la división. Continuamos con 9 puntos bajos. Luego hacemos 2 disminuciones que van allí donde habíamos hecho las cadenitas al aire. Luego hacemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una secuencia de 2 disminuciones y 9 puntos bajos y lo repetimos 3 veces. Acá empezamos a hacer la primera disminución, la segunda disminución y 9 puntos bajos para hacer la primera secuencia.
Vamos con la segunda secuencia, 2 disminuciones y 9 puntos bajos. Y la tercera secuencia, 2 disminuciones y 9 puntos bajos. Ahora hacemos 2 disminuciones seguidas, 7 puntos bajos y una disminución. Al finalizar podemos cortar el hilo, pero vamos a dejar suficientemente largo para coser en un futuro, para cerrar totalmente. Y procedemos a rellenar bien. Ahora vamos a coser las patas. Voy a comenzar con la patita izquierda frontal, que es la que está dobladita. Primero la ubicamos para que nos quede derechita. En la patita quedamos con 18 puntos en la última vuelta y en el cuerpo tenemos 17 puntos, 14 alrededor y las 3 cadenitas con las que subimos. Sin embargo, podemos agarrar también un puntito de la esquina. En este lado vamos a tejer estas hebritas que estamos viendo por acá, de modo que ahí ya tenemos los 18 puntos. Entonces solo colocamos la pierna o la patita en la posición que queremos y entramos por ese punto. De allí en adelante vamos a coser solo punto sobre punto. Tomamos un punto del cuerpo, entrando así, entramos por un punto de afuera hacia adentro y salimos por el otro. Ahí ya tomamos un punto del cuerpo y vamos a hacer exactamente lo mismo en la pata con el punto siguiente. Hacemos esto punto sobre punto, como cuando pegamos la cabeza al cuerpo de otro amigurumi, y así nos va a quedar la patita posicionada. Nos quedaría de esta forma. Es sencillo. Y lo mismo vamos a hacer con las otras patas, porque cada punto
del círculo que tenemos en el cuerpo base va a ser de los mismos puntos que tenemos nuestras patas. Entonces se hace más sencillo coser. Podemos utilizar el orificio que aún tenemos en el medio para colocar más relleno y acomodar la costura. Y haríamos lo mismo con las patitas traseras. Ahora vamos a cerrar este orificio de la parte de abajo. En los extremos agarré las hebritas delanteras como si fuera un círculo, como cerramos el círculo al final. Agarré unos puntitos de la parte delantera y luego alé. Y en el medio solo cerré punto sobre punto. Tomé un punto de la derecha y un punto de la izquierda.
Vamos a hacer las orejas en color blanco. Comenzamos haciendo un anillo mágico y 4 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y lo repetimos 4 veces. Al finalizar tendremos 12 puntos en total. En las vueltas 4 y 5 vamos a hacer solo puntos bajos, 12 puntos en cada vuelta. En la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. En las vueltas 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos. Ahora vamos a unir el tejido. Tomamos el punto siguiente con el penúltimo punto y allí cerramos en punto bajo. Luego vamos a tomar la parte del frente con la de atrás de esta forma y así hacemos puntos bajos uniendo el tejido. Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser. Con la ayuda de la agujita lanera vamos a hacer unos puntitos para unir de esta forma. De este tejido vamos a hacer 2. Las orejitas las vamos a coser aproximadamente entre la vuelta 4 por la parte de atrás y las 5 por la parte de adelante. Más o menos así. El cuerno lo vamos a tejer con color mostaza. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 4 puntos bajos. En las vueltas 2 y 3 vamos a hacer solo puntos bajos.
En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y lo repetimos 2 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer solo puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 2 veces. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos. En la vuelta número 10 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. En el último puntito podemos hacer un punto deslizado para terminar y cortamos el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo. Ahora vamos a hacer el pelito de diferentes colores. Comienzo haciendo 51 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta, dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo vamos a hacer 50 puntos bajos. Continuamos hasta el final y hacemos varios mechoncitos de diferentes colores. Para las flores necesitamos un hilo más fino. Como yo estoy tejiendo con un hilo de 6 hebras, lo que hice fue dividirlo. Utilizo una aguja de 2 milímetros y me quedan las flores más pequeñas. De esta manera me queda un hilo más finito. Comenzamos haciendo 20 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer solo puntos bajos de regreso. Al llegar al final, subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido, tomamos la lazada, dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto vamos a hacer 3 medios puntos altos. Los 3 en el mismo punto.
En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos lazada, nos vamos al punto siguiente. En ese mismo punto vamos a hacer 5 medios puntos altos, todos en el mismo punto. En el punto siguiente hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada y repetimos 5 medios puntos altos en el siguiente punto. Los 5 medios puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto hacemos un puntito deslizado. A partir de allí en adelante vamos a hacer una secuencia de 5 puntos altos en el mismo punto y luego un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Esta es la primera secuencia. Acá vamos por el tercer punto alto, el cuarto, todos en el mismo punto, y el quinto. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Así repetimos 5 puntos altos en el siguiente punto, en el siguiente punto deslizado, 5 puntos altos, punto deslizado, y así hasta finalizar. Luego dejamos un hilo largo, cortamos y nos ayudamos con la agujita lanera. Los pétalos que hicimos al inicio son los que van al medio, entonces empezamos a enrollar así. Con la aguja lanera vamos a hacer unas puntaditas para hacer la forma de la flor. Así vamos a hacer 8 flores de los colores que deseen, 4 para la cabeza y 4 para la cola. Ahora vamos a coser el cuerno. Contamos 1, 2, 3, entre el cuarto y el quinto colocamos el primer punto. Y cosemos alrededor. Vamos a rellenar un poco antes de coserlo. Así nos quedará el cuerno y vamos a coser las flores alrededor. Como dijimos, 4 flores en la parte de arriba, uno al frente, una al lado, una atrás y otra del otro lado. Así nos quedarían las flores y el pelo lo vamos a coser en la parte de atrás así. Yo estoy tomando solamente un puntito. Estoy haciendo unos puntitos y después escondo la hebra. La hebra que tengo a la derecha la paso por dentro del cuerpo, la saco a la izquierda y la escondo. Y la que tengo a la izquierda la paso por dentro del cuerpo y la escondo.
De esta forma el cabello me queda así y lo puedo colocar a ambos lados. Así coloco los mechones por el lomo. Yo he puesto 10 mechones en total en la parte del lomo y 6 en la cola. Así me quedaría el cabellito y así quedarían los de la cola. En la parte de arriba de la cola coloqué las 4 flores. Este sería el resultado final de Nikki la unicornia. Recuerda seguirme si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.